yo traje una pequeña presentación porque me gustaría dejar algunas ideas importantes. Hablar de la Agenda 2030 pues, es un poco complicado, en realidad podemos pasarnos aquí varios días hablando de la Agenda 2030, pero sí quiero dejar más bien algunas ideas que me parecen muy importantes para los diálogos que ustedes tienen acá ahora y que van a tener después al regreso a sus lugares de trabajo, a sus países, a sus familias incluso, ¿no? La Agenda 2030 se adopta en el año 2015, ya tenemos 4 años de estar trabajando alrededor de esta agenda. No es la primera agenda que toca el tema de la pobreza, el tema de la necesidad de avanzar en la igualdad de género, de avanzar en la educación. En realidad son temas que venimos escuchando desde hace mucho más que 4 años, ¿no? No obstante, el contexto que nos impulsa a trabajar alrededor de la Agenda 2030 ha ido cambiando. Y detrás de la Agenda 2030 y del compromiso que asumen 193 países, hay 2 grandes ideas que me parece fundamentales que tengamos presente cada vez que hablamos de la Agenda 2030. Es una agenda que busca, por un lado, poner fin a la pobreza y la desigualdad. Nunca en la historia de la humanidad hemos sido capaces de crear tanta riqueza como en los últimos 70, 80, 100 años. Nunca. Pero tampoco nunca en la historia de la humanidad hemos sido capaces de crear tanta desigualdad. Cada vez está más polarizado y cada vez son menos los que poseen más y más los que tienen acceso a muy pocos recursos en el mundo. Y este aumento exponencial de la riqueza en el planeta es muy similar al fenómeno del que nos hablaba el ministro hace unos minutos. Es muy similar, la curva de crecimiento de la riqueza es muy similar a la curva de crecimiento de los gases que producen el efecto invernadero y que producen el calentamiento global. Este aumento de la riqueza lo estamos haciendo en este momento a costa del único, y voy a ser muy enfática en esto, el único planeta en el que, por lo menos hasta hoy, sabemos que se puede desarrollar la vida humana y la vida en general. Tenemos claridad que de seguir de esta manera el desarrollo, no va a haber posibilidades de vida en este planeta, o por lo menos claramente no de vida humana en el planeta Tierra. Y necesitamos cambiar esto. Y ya no es simplemente como una aspiración más que tenemos, hay un sentido de urgencia que lo ha expresado muy bien el ministro Rodríguez. Y tal vez a veces lo gráfico ayuda para entender un poco esto. Y está este proyecto, yo lo tomé, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver esta campaña que se llama Show Your Stripes, muestra tus barras, y vamos a ver algunas barras de algunos de los países que están acá. Estas son las barras de Costa Rica, Guatemala, ¿hay personas de Guatemala acá? De Brasil, Canadá. Estas son las barras de México, las de Trinidad y Tobago, la de Colombia, la de Argentina, la de Venezuela, vamos a ver, Bahamas y las barras de la Tierra como un todo. Estas barras representan, estos colores representan los más claros y azules, las temperaturas más frías, y las otras barras, que se me pasó una, ¿podemos volver una atrás, por favor? Ahí. Las otras barras, las más rojas, representan, en realidad todo esto representa la temperatura promedio de los últimos 120 años de estos países. En esta página web ustedes pueden encontrarla de todos los países del mundo. Y lo que estas barras nos están diciendo de una manera gráfica y sencilla es que en los últimos años, como tendencia general, las temperaturas están aumentando. Esto, es decir, de otra manera, los datos escalofriantes que nos ha dejado el ministro, que nos están conduciendo a la inviabilidad de la vida en la Tierra. Y en este contexto es que surge la Agenda 2030, en el sentido de urgencia que nos da
precisamente que no podemos seguir creciendo de la manera en que estamos creciendo sobre la base de la desigualdad y la destrucción del planeta en el que vivimos. La Agenda 2030 está estructurada alrededor de 17 objetivos que más o menos se organizan alrededor de estas 5 esferas de incidencia. Hablamos de que es indispensable respetar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación para poder avanzar con la Agenda 2030. Y hay varios objetivos asociados a esta esfera de incidencia. Tenemos lo que hemos hablado, no podemos seguir gastando, consumiendo los recursos del planeta de la forma en que lo estamos haciendo. Tenemos que lograr la prosperidad, el progreso, el desarrollo económico de todas las personas en armonía con la naturaleza. Tenemos que construir sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, y para esto es necesario movilizar nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de alianzas. Y los objetivos entonces están pensados alrededor de estas 5 esferas de incidencia. Pero este es el otro gran tema que en realidad quería dejarles. La otra gran idea. ¿Dónde está la transformación de la Agenda 2030? ¿Por qué es tan relevante? Bueno, ya hemos dado algunas pistas de por qué es tan relevante, pero ¿qué es lo que la hace distinta a las agendas anteriores? ¿Qué es lo que la hace transformadora? Y son los principios que están detrás de la Agenda 2030 lo que nos lleva por ese camino de transformación que necesitamos implementar ahora mismo. Por un lado, es una agenda universal, no es una agenda del norte para el sur, es una agenda para todos los países, porque todos los países tienen desafíos alrededor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero no es una agenda solo de los países, es una agenda universal, es una agenda de todos los sectores, de todos los actores, de todas las personas. Hasta ese nivel es que llega la universalidad. Involucra al sector privado, involucra a la sociedad civil, involucra al gobierno. Partimos del principio de que un solo actor no va a tener la capacidad para implementar los cambios que se necesitan para lograr la implementación de la Agenda 2030 y los 17 objetivos. Por otro lado, la visión. Tenemos que renunciar de una vez por todas a trabajar fragmentadamente, a trabajar en silos. Las personas cuando salen de su casa no piensan solo en lo que van a comer ese día, tienen que pensar también en cómo van a llegar a sus lugares de trabajo, tienen que pensar en cómo son los contextos en que se desarrollan esos lugares de trabajo, también piensan en la familia, también piensan en cómo acceder a la salud, porque de repente alguien de la familia necesita atenderse. La agenda tiene que empezar a verse como un todo y necesitamos empezar a trabajar alrededor de todos los aspectos, integralmente, los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos decir que avanzamos en la protección del planeta mientras siga existiendo, la sociedad sea desigual y mientras siga existiendo la pobreza, mientras las mujeres tengan diferencias sustanciales, por ejemplo, en sus ingresos en relación con los hombres y no accedan a puestos de liderazgo, o no hayan opciones de educación para todos o agua limpia y potable para todas las personas. Y finalmente, el principio más transformador de la Agenda 2030 y lo que conduce su implementación de manera transversal, el principio de no dejar a nadie atrás. Yo siempre pongo el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica tiene a nivel internacional muy buenos índices de desarrollo humano. Si vemos la foto de Costa Rica en el contexto de países de América Latina, posiblemente ocupe siempre segundo o tercer lugar junto con Chile y Uruguay alrededor de los índices de desarrollo humano. Pero si reenfocamos esta fotografía que tenemos de Costa Rica y vamos a ciertos cantones o vemos a ciertos grupos de población, vemos que el desarrollo humano o el desarrollo en general no ha sido igual para todos, no ha alcanzado para todos el tren del desarrollo. Y hay personas que se están quedando atrás. Y tenemos que colocar acá un principio de prioridad alrededor de esas personas que se están quedando atrás. Y cuando pensamos en personas que están quedando atrás, pensemos en las poblaciones indígenas, por ejemplo, las poblaciones afrodescendientes. En Costa Rica únicamente 5% de las personas afrodescendientes tienen un título profesional.
para entonces empezar a identificar dónde son, quiénes son esas personas y empezar entonces a enfocar el papel que tenemos para que el tren del desarrollo nos alcance para todos. Y ahí el movimiento cooperativo empieza a tener todavía más relevancia. Las cooperativas están mencionadas en la Agenda 2030, en la resolución del año 2015 explícitamente están mencionadas como actores importantes, muy importantes en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También están, y de hecho están más mencionadas todavía en la Agenda de Acción de Addis Abeba. La Agenda de Acción de Addis Abeba es el complemento de la Agenda 2030 porque es la que habla del financiamiento de la Agenda 2030. Y es que no podemos continuar siendo ilusos de hablar de agendas, de planes, si no hablamos también de cómo financiarlos, ¿no? Y la Agenda de Addis Abeba es particularmente importante porque además coloca muy claramente la idea y el principio de que si bien, por ejemplo, los gobiernos son actores indispensables para la implementación de la Agenda 2030, tenemos que ir más allá. Yo creo que ningún país acá que esté presente en esta conferencia puede decir en este momento que su gobierno no pasa por una crisis fiscal. Nosotros estamos, y lo comentó el ministro, pasando por una crisis fiscal. No hay fondos, no hay recursos públicos apenas disponibles para el financiamiento de los temas básicos del desarrollo. Y nos hemos comprometido para el 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. No hay recursos públicos que alcancen. Y la responsabilidad finalmente no es solamente del sector público, es una responsabilidad compartida de todos. Tenemos que movernos hacia marcos de financiamiento integrados que involucren a otros sectores, como el movimiento cooperativo. De hecho, la Agenda de Acción de Addis Abeba explícitamente lo menciona, ¿no? Donde las cooperativas son vistos además como socios en el desarrollo sostenible y también desde el punto de vista de prestadores de servicios financieros, por ejemplo. Las cooperativas, pero también los otros, el sector privado como un todo, también es un actor muy importante para implementar la Agenda 2030. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, hablamos de que tenemos que cumplir en realidad con 3 dimensiones. No podemos cumplir parcialmente solo con una de las dimensiones del desarrollo sostenible para poder hablar de esto. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión ambiental, como mencionaba el ministro. Y tenemos que trabajar alrededor de estas 3 dimensiones y el sector cooperativo tiene roles importantísimos alrededor de estas 3 dimensiones. Son actores sociales que pueden contribuir con la igualdad y la justicia social. De hecho, la igualdad y la justicia social está a la base, es el fundamento mismo del sector cooperativo. Y es el fundamento mismo de la Agenda 2030. Son actores económicos que crean importantísimas oportunidades de empleo, de medios de vida, de participación económica, desde una perspectiva muy distinta de la del sector privado tradicional, digámoslo así, que se basa en el lucro. Y también son actores ambientales que pueden promover el uso sostenible, la generación y la gestión de los recursos naturales a través del modelo que ustedes están implementando. ¿Cómo podemos contribuir? Bueno, yo no voy a entrar acá mucho porque en realidad ustedes de eso es de lo que van a estar discutiendo. El próximo panel de hecho va a presentar ejemplos muy concretos. Yo les puedo hablar desde la práctica, pero en realidad lo más interesante es escuchar a aquellas personas que pueden hablar de esto. Pero podemos promover el acceso, por ejemplo, a mercados, fortalecer las habilidades, la introducción de tecnología nueva que transforme, por ejemplo, el uso de los recursos de una manera más sostenible, introducir tecnología que esté en línea con la necesidad de detener el cambio climático, fortalecer la participación de las mujeres, de las personas más jóvenes, incrementar la cooperación, medir el impacto de lo que hacemos y sobre todo permanecer con esta idea de que dentro de lo que hacemos y en el ámbito de lo que hacemos
tenemos que enfocar en no dejar a nadie atrás. Tenemos que hacer esa evaluación de poder identificar quiénes en nuestro contexto, en el contexto de mi negocio, de mi sector, se está quedando atrás y cómo podemos contribuir para detener o lograr que más bien que estas personas se suban al tren del desarrollo, como he mencionado. ¿Y cómo podemos participar? Ciertamente lo podemos hacer desde cada uno de nuestros sectores, pero es importante que ustedes también, cuando regresen a casa, identifiquen la gobernanza de los ODS, la gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se está dando en cada uno de los países. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos un comité consultivo para los ODS, que en el año 2016 múltiples actores de la sociedad firmaron un pacto nacional por los ODS para trabajar de manera coordinada alrededor del tema de los ODS. Entonces, volvamos a nuestros países para ver cuál es la gobernanza y cuáles son los mecanismos de participación sobre los cuales podemos nosotros también contribuir a esa acción colectiva a nivel de los países para la implementación de la agenda. A nivel regional tenemos el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que es un mecanismo regional para el seguimiento y el examen de la implementación de la Agenda 2030. Se reúnen en el mes de abril cada año, está organizado por la CEPAL y siempre hay oportunidad. De hecho, se organizan foros alrededor de la acción de la sociedad civil, del sector privado, del sector cooperativo, etcétera, para participar y sobre todo evaluar la implementación de la agenda. Y finalmente también tenemos, por ejemplo, el foro político de alto nivel que se celebra cada año en Nueva York, en donde además de que los países van y presentan su informe voluntario sobre cómo están avanzando con la Agenda 2030, es un espacio ideal sobre el que se articulan muchos espacios adicionales de coordinación y de trabajo para avanzar en la agenda, para intercambiar información, para generar nuevas alianzas, para tratar de cumplir con los objetivos y con los roles que nos han comentado. Ya con esto finalizo para decir que ciertamente no estamos donde deberíamos estar. Ya estamos a 4, casi 5 años de la Agenda 2030, el reloj tic, tic, tic está corriendo, cada vez pareciera que hasta más rápido, cada vez nos acercamos más al 2030 y definitivamente hay muchas personas que todavía se están quedando atrás. La realidad del planeta, como nos la comentaba el ministro, es cada vez más apremiante. El cambio climático no es algo que va a venir, sino que está acá y tenemos que actuar, y definitivamente el llamado y el principal mensaje que yo dejo en este foro es que todos y cada uno de nosotros, en lo individual y colectivamente, tenemos una responsabilidad para cumplir con estas dos grandes ideas que están detrás de la Agenda 2030. Tenemos que poner fin a la pobreza y a la desigualdad sin que esto signifique que acabamos con el único planeta en el que podemos vivir y en el que podemos coexistir con las demás especies que tienen vida. Muchísimas gracias.